Estimados estudiantes, es un gusto recibirlos en esta cuarta unidad del curso de expresión oral y escrita. Vamos a iniciar, les decía, con esta cuarta unidad. Es la última que vamos a revisar dentro de este curso. Por ello es importante que revisemos algunos aspectos que son muy importantes a considerar para que ustedes puedan llevar a cabo un buen desarrollo de sus actividades y de sus tareas. Como les mencionaba, esta cuarta unidad se llama Lenguaje Científico y Sistemas de Referencia. Ustedes van a realizar algunas actividades, dos en específico, y sí me gustaría que la revisáramos para que quede claro qué es lo que van a hacer ustedes dentro de esta cuarta unidad. Vamos a seguir un caso hipotético. Dentro de este caso hipotético, ustedes van a ser funcionarios públicos de cultura en el metro de la Ciudad de México, y una de las funciones que deben realizar es fomentar la cultura de la preservación de monumentos históricos. En la estación del Metro Pino Suárez se encuentra la zona arqueológica más pequeña de México, el templo de Etzacuali-Catl. Se han destinado recursos federales de un fondo de financieros destinados a la preservación de templos prehispánicos, y como funcionario puede ser beneficiario de este. El único requisito que pide el gobierno federal es que para hacerse acreedor de este recurso debas escribir un ensayo y justificar con un texto científico la importancia de preservar y fomentar este resquicio arqueológico. Para hacerlo, atiende las siguientes indicaciones. A continuación vienen las indicaciones, pero sí quiero resaltar que ustedes, dentro de esta cuarta unidad, ustedes tienen que escribir un ensayo, pero este ensayo, a diferencia de los que han escrito anteriormente, sí debe de llevar como característica que sea un ensayo con carácter científico. Y vamos a ver esto que implica. Redacta un ensayo en el que expreses la importancia de preservar el templo de Etzacuali-Catl al interior del Metro Pino Suárez, así como la relevancia de destinar recursos enfocados a la conservación de este. Tu documento debe tener los siguientes elementos técnicos. En primer lugar, extensión de 3 cuartillas. Posteriormente, uso de uno de los sistemas de referencias que se presentaron en esta unidad. Los sistemas de referencia que ustedes ya tuvieron oportunidad de revisar en la unidad es el Chicago, el MLA o el APA. Citar al menos 2 artículos científicos. Era lo que les decía en la diapositiva anterior. Ustedes van a realizar este ensayo, pero ya dentro de este ensayo van a ustedes a citar al menos 2 artículos de carácter científico. Es decir, ya no se vale que ustedes se apoyen en notas periodísticas o en artículos que no cumplan con este carácter científico. Si bien es cierto que sí lo pueden utilizar, pero deben ustedes de dar prioridad al uso de al menos 2 artículos científicos. ¿Dónde van a encontrar ustedes estos artículos de carácter científico? Ustedes van a dirigirse a un repositorio. Ustedes se preguntarán qué es un repositorio. Bueno, los repositorios son sitios digitales abiertos, son espacios virtuales y tienen bases de datos en los que se pueden encontrar documentos de carácter científico y son utilizados principalmente por estudiantes, por investigadores, dado que estos documentos ya tienen este carácter científico, ya no son, ¿cómo decirlo?, de uso masivo, sino que ya tienen un uso más especializado, ya van enfocados a un público más conocedor. Entonces ustedes van a entrar a un repositorio y van a buscar dentro de este repositorio estos mínimo 2 artículos en los que se puedan apoyar para desarrollar su trabajo. Más adelante les voy a dar las recomendaciones de algunos repositorios que ustedes pueden utilizar y en donde pueden buscar estos artículos. Recuerden que al momento de realizar su ensayo, ustedes deben de respetar los siguientes elementos. Su ensayo debe de tener obviamente una portada,
como los trabajos anteriores que ya han realizado ustedes, su portada. Ya cuando inicien el desarrollo de su ensayo debe de tener un título, una introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. Dentro de esta cuarta unidad, recuerden que estamos revisando 3 sistemas de referencias. Es necesario que ustedes utilicen dentro del cuerpo del texto ejerciten dentro del cuerpo de su texto alguno o los 3 tipos de sistemas de referencia, y también al final en su bibliografía también lleven a cabo este ejercicio. Cuando ustedes ya hayan concluido su ensayo, lo tienen que subir a la plataforma dentro del apartado de experiencia de aprendizaje, y posteriormente ustedes se van a dirigir al foro de reforzamiento que lleva por nombre Eligiendo el mejor sistema de referencias. ¿Qué van a hacer ustedes dentro de este foro? Bueno, continúa con el caso hipotético de que eres un funcionario de difusión cultural. Como funcionario, extraes 3 frases de tu ensayo y solicitas al Departamento de Comunicación Social que te apoyen a difundirlo. Para hacerlo, discute con tus compañeros, quienes jugarán el rol de colaboradores dentro del Departamento de Comunicación Social, qué tipo de sistema de referencias funciona mejor para el proyecto que estás trabajando y en qué casos es mejor usar los sistemas mencionados en el contenido de esta unidad. Para hacerlo, deben de realizar lo siguiente. Ya estando en el foro, ustedes van a extraer 3 frases del ensayo que elaboraron en la experiencia de aprendizaje. Van a compartir las frases en el foro. Van a explicar qué modelo de referencia utilizaron en su ensayo y por qué eligieron ustedes ese sistema de referencia. El que más hemos usado es el APA sexta edición, pero pueden ustedes también utilizar los otros 2, el Chicago o el MLA. Van a pedir a 2 de sus compañeros que comenten qué sistemas de referencia utilizarían para difundir las frases y por qué medio. Y a fin de promover una verdadera interacción dentro del foro, ustedes van a revisar los comentarios que hicieron sus compañeros y deben de comentarlos. Recuerden que cuando ustedes hagan una retroalimentación a alguno de sus compañeros, tienen que ser retroalimentaciones bien desarrolladas y bien fundamentadas. Omitan comentarios como estoy de acuerdo con lo que escribiste, gracias. ¿Por qué? Porque a veces ustedes asumen que este tipo de participaciones es una retroalimentación, pero ya hemos visto y ya lo hemos discutido, sin embargo lo siguen haciendo, que este tipo de comentarios breves no aportan nada. Sí, indudablemente, por educación tenemos que agradecer a nuestro compañero, pero vale la pena que aprovechemos este foro para que ustedes realmente den una retroalimentación, hagan un proceso de reflexión, ayuden a la construcción de conocimientos, ya que esa es la finalidad del foro. Recuerden que cuando ustedes hagan una retroalimentación y tengan la necesidad de hacer referencia a un autor, hay que hacerlo utilizando un sistema de referencias que puede ser el APA, el Chicago. Siempre den crédito al autor del que ustedes utilicen alguna frase o algún fragmento de algún trabajo desarrollado que no sea de autoría propia. ¿Por qué? Porque el hecho de no darle el crédito correspondiente a un autor significa que estamos haciendo plagio. Y recuerden ustedes que en este nivel académico en el que ya estamos, no es permitido que nosotros hagamos el plagio. Siempre tenemos que dar el crédito correspondiente, en este caso, al autor o a los autores en los que nos estamos apoyando. Bueno, ya quedando claro cuáles son las 2 actividades que ustedes tienen que revisar, les pido de favor que
que sí ingresen ustedes a la plataforma, que dentro de la plataforma ustedes revisen los diferentes contenidos. Si hay alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, saben que dentro de la plataforma está el mensajero, me pueden escribir y yo a la brevedad estaré contestando sus dudas y sus preguntas. También aprovecho para comentarles que dentro del foro ya subí algunos materiales que pueden ser de apoyo, tanto para que ustedes desarrollen su ensayo, así como sus participaciones dentro del foro. También les pediría de favor que lean ustedes bien las instrucciones de cada una de las actividades, porque a veces al no leer las instrucciones no nos queda claro qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Bueno, les comentaba que la finalidad de estos ejercicios que vamos a estar realizando dentro de esta cuarta unidad es el que nosotros desarrollemos la capacidad de escribir un texto de carácter científico. Para ello, les decía, ya les subí algunas lecturas de apoyo dentro del foro. Sin embargo, vale la pena que revisemos algunas características generales que van a tener los discursos científicos o los textos de carácter científico. Van a tener ciertos elementos que vamos a revisar de manera breve. En primer lugar, van a tener una universalidad, es decir, los investigadores pretenden que sus descubrimientos y resultados científicos alcancen la mayor difusión. De esta forma, se hace necesario un lenguaje común de carácter universal que canalice todo el caudal lingüístico procedente de los mensajes técnicos científicos. Por lo tanto, el lenguaje científico es internacional, artificial y terminológico. Además, es idéntico en las diferentes lenguas, puesto que solo se necesita traducir el significante, pero no el significado. Aquí vemos un ejemplo vienen algunos conceptos que se utilizan dentro de textos de carácter científico en español, en inglés, en francés y en italiano. Si se fijan, la forma en la que están escritos es casi idéntica, y también el significado que tienen en los diferentes idiomas también es el mismo. Otra característica que va a tener el discurso científico va a ser la objetividad. ¿A qué nos referimos con la objetividad? La ciencia va a emplear un lenguaje de carácter expositivo que persigue la objetividad. Por tanto, los términos que se utilizan en los textos científicos técnicos son monosémicos, es decir, van a tener un significado único. Ejemplo, átomo. Cuando nosotros utilizamos como ejemplo la palabra átomo, la palabra átomo va a tener el mismo significado en español, en inglés, en francés, en portugués. No va a haber otra cosa que diferente al átomo que lleve ese mismo nombre. Puesto que el objetivo primordial es reproducir fielmente la observación y el análisis de fenómenos, procesos u objetos. Una siguiente característica que van a tener este tipo de textos y de discursos de carácter científico es la verificabilidad. La ciencia va a necesitar que sus investigaciones y los resultados de ella derivados aporten pruebas suficientes para justificar su veracidad. Es por ello que cuando nosotros desarrollamos un texto con carácter de carácter científico, debemos de tomar en cuenta que lo que nosotros estamos diciendo o estamos afirmando se puede verificar en la realidad, no importando que esa verificación se haga en contextos distintos. De igual forma, otra característica que van a tener estos textos o discursos de carácter científico va a ser la denotación. Los vocablos científicos son denotativos, ya que el lenguaje científico técnico es unívoco y objetivo y evita ante todo las equivalencias laterales de valor estilístico y expresivo. Protoso tiene un significado único e invariable en cualquier contexto en el que se integre.
Entonces nos deben de quedar claras todas estas características, porque les decía, son elementos que nosotros debemos de tener claros y muy precisos para poder desarrollar, en este caso, nuestras tareas que tenemos asignadas, y que también tomen ustedes en cuenta que todo esto que están aprendiendo dentro de esta asignatura, ustedes posteriormente, o no posteriormente, en otras materias o en diferentes contextos en los que ustedes se desarrollan e interactúan, pueden poner en práctica todos estos conocimientos. Y bueno, retomando, les comentaba yo al inicio que para que ustedes desarrollen su ensayo, y no solamente este ensayo, sino ya dentro de su vida académica, ustedes ya tienen que volverse más selectivos en cuanto a las fuentes de información que ustedes van a utilizar para realizar sus diferentes tareas o actividades. Si bien es cierto que hay textos que son de uso masivo y más popular, como son artículos de revistas, notas periodísticas, etcétera, también vale la pena que nosotros utilicemos ya textos ya con una producción más seria, más científica, más objetiva. ¿En dónde vamos a encontrar este tipo de textos? Indudablemente pues, los vamos a encontrar en físico, pues ya saben, están las bibliotecas, están las bibliotecas públicas o privadas de universidades, las bibliotecas nacionales, las bibliotecas estatales, etcétera. Pero dado que también la tecnología nos permite tener acceso a, en este caso, a investigaciones o artículos o a textos que han desarrollado científicos o especialistas en las más diversas materias, ya no tenemos que ir al espacio físico, ya podemos aprovechar las ventajas que nos dan herramientas como internet, y es por ello que podemos visitar los repositorios. Los repositorios van a ser instalaciones virtuales donde se depositan los resultados de la investigación científica según su ámbito y objeto. Pueden ser temáticos, multidisciplinarios, de objetos de aprendizaje o institucionales. El papel de las bibliotecas universitarias se centra en los repositorios institucionales como herramientas para procesar y difundir la producción de los investigadores de su universidad, así como los contenidos generados por la misma con el ejercicio de su actividad institucional. Pero, ¿cómo puedo buscar el repositorio de una institución? Bueno, ustedes tienen una herramienta que es Internet. En Internet ustedes ya pueden ir directamente a teclear la dirección electrónica de uno de estos repositorios. En las siguientes diapositivas les voy a dar ejemplos de repositorios que ustedes ya pueden, en este caso, consultar. Son repositorios que tienen documentos de carácter abierto y público. Me comentaba uno de sus compañeros en el chat que él sabía que varios repositorios eran de carácter privado y que había que cubrir una cuota. Le comentaba a su compañero que al menos los que yo les voy a recomendar son de carácter público, es decir, no puede tener acceso a cualquier persona, no necesitan pagar ninguna cuota. Pero bueno, eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Pero antes de ver a qué repositorios pueden ustedes acudir, nos debemos de preguntar qué ventajas tiene publicar en el repositorio institucional para un investigador. Va a haber investigadores que van a producir diferentes investigaciones de carácter científico en las diferentes universidades, y ellos van a tener ciertas ventajas al subir sus documentos o al almacenarlos en estos repositorios. ¿Por qué? Porque les dan ciertas ventajas.
En primer lugar, aumentan la visibilidad y accesibilidad de la investigación, dado que se ha configurado de manera recolectable por repositorios de investigación a nivel internacional y por motores de búsqueda como Google Escolar. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando un investigador deposita sus productos de investigación dentro de un repositorio, va a tener la certeza y la seguridad que no solamente personas que viven dentro de su comunidad, en este caso que acuden a la universidad donde él está trabajando, donde él o ella están trabajando, van a tener acceso a su investigación, sino que al ser, en este caso, sitios de internet, cualquier persona de cualquier nacionalidad va a poder acceder a su investigación, y esto permite que lo que él produjo, que lo que él investigó, llegue a una mayor cantidad de personas. De igual forma, los repositorios van a permitir la amplia protección de los derechos de autor. Es decir, por eso es importante que ustedes aprendan a hacer, en este caso, un uso correcto de los diferentes sistemas de referencia, como APA, Chicago, etcétera. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que va a haber ya, en este caso, investigaciones que ya hicieron algunos autores, nosotros tenemos que darles el crédito. ¿Por qué? Porque es producto de un trabajo que ellos hicieron. Dentro de los repositorios nosotros vamos a encontrar infinidad de textos, de artículos, de libros que van a tener una producción de investigadores, pero es importante que nosotros le demos ese respeto y ese valor al trabajo que hizo un investigador, y el estar estos textos dentro de los repositorios, pues le va a garantizar al autor que quien haga uso de ellos le va a dar el crédito correspondiente. De igual forma, le va a proporcionar un método estable de almacenamiento y consulta a través del sistema Handle de identificación permanente en un entorno web. De igual forma, le va a permitir obtener estadísticas de consultas y descargas de los documentos. Si eres investigador, colocamos a tu disposición el repositorio institucional. Su finalidad es preservar y difundir la producción científica e institucional de nuestra universidad. Les pongo un ejemplo. Cuando yo estudié la carrera de sociología, para poder titularme, en mi caso yo tuve que desarrollar una investigación y plasmarla dentro de una tesis. Entonces mi tesis está dentro de un repositorio institucional que en este caso es la universidad en donde yo estudié, y cualquier persona puede consultar la tesis que yo escribí, y le puede servir como apoyo para realizar una investigación parecida, o para que le quede como un antecedente de que ya se llevó a cabo una investigación. Ahora vamos a algunas recomendaciones de repositorios que ustedes pueden utilizar para desarrollar sus diferentes trabajos. No solamente el que tienen ustedes asignado dentro de esta cuarta unidad, sino también en otros trabajos que les pidan de otras materias o disciplinas que ustedes estén cursando actualmente o que vayan a cursar en un futuro. Tenemos el repositorio nacional. Dentro de este repositorio nacional pertenece al gobierno de México, y ahí se almacenan diferentes investigaciones que han sido financiadas con recurso público, que ha sido dispersado a investigadores por medio del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ustedes pueden entrar, bueno, pueden buscar en internet este repositorio nacional, y dentro de este repositorio nacional van a encontrar una infinidad de artículos, tanto de libros, de revistas, etcétera, que les pueden ser muy útiles, y que, como les decía, son trabajos ya con un rigor académico
que le va a dar mayor sustento, ¿no? En este caso a sus trabajos que ustedes vayan a desarrollar dentro de su vida académica. Otro repositorio que pueden ustedes utilizar pertenece a Google. Generalmente nosotros utilizamos Google como buscador para encontrar diferentes materiales. Sin embargo, ustedes tendrían que irse pero a Google Académico. En Google Académico digamos que es más selectivo. Lo que ustedes busquen ya no van a ser trabajos, ¿cómo decirlo? Masivos, más populares, más de uso común para cualquier tipo de público. En Google Académico ya van a encontrar ustedes trabajos más selectivos, más especializados y que, como lo dice su nombre, se utilizan principalmente para cuestiones académicas. Otro repositorio que ustedes pueden accesar, y es uno de los más extensos que también tiene nuestro país, es el repositorio institucional de la UNAM. La ventaja que tiene este repositorio institucional de la UNAM es que no solamente alberga la producción científica de todos los investigadores que tiene esta institución, que es una de las más grandes y reconocidas, no solamente de América Latina, ¿no?, sino de todo el continente americano y a nivel mundial, sino que también va a tener diferentes investigaciones de un sinfín de alumnos que han desarrollado sus tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado. Es un lugar donde ustedes pueden encontrar un sinfín de materiales que sin duda les van a ser muy útiles. Y así como la UNAM tiene su repositorio, cada universidad que existe en nuestro país tiene su repositorio, la de Guadalajara, la de Monterrey, la del Estado de México. Ustedes pueden buscar estos repositorios de cada universidad, del Instituto Politécnico Nacional, de la UAM, de la UAM, etc. Van a existir otro tipo de repositorios como Dialnet, que también maneja una gran cantidad de artículos, de revistas, de tesis, de congresos. También pueden ustedes irse a RACO. RACO es un repositorio español que almacena, en este caso, investigaciones tanto en español como en catalán. Y en inglés y en otros idiomas, ¿no? Pero bueno, dado que tiene una gran producción de textos en español, les podría ser de utilidad. Tenemos este otro repositorio que también les puede, probablemente varios de ustedes ya lo conozcan porque me han puesto algunas referencias, me han puesto bibliografía que ustedes han utilizado en trabajos de otras unidades que han entrado a este repositorio, y también es muy recomendable para que ustedes lleven a cabo sus diferentes búsquedas para poderse apoyar, les decía, no solamente en el desarrollo de este trabajo, de esta cuarta unidad, sino en otros trabajos académicos que ustedes tengan en sus diferentes materias y disciplinas. Bueno, no me resta más que agradecerles que estén atentos a esta sesión. Ya saben, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, estoy a sus órdenes por correo electrónico, por el mensajero. Los invito a realizar sus diferentes actividades, y si tienen alguna actividad pendiente de alguna unidad anterior o de algún foro, los invito a que la realicen a la brevedad. Estamos próximos a terminar el curso,
Y dado que esta cuarta unidad tiene un periodo de tiempo más extenso, principalmente porque se atraviesa un periodo vacacional, valdría la pena que en la medida de lo posible ustedes se regularicen, ¿no? Para que estén al corriente y puedan acreditar de manera óptima este curso. Sin otro comentario más que hacer, agradezco mucho su tiempo y espero leer sus diferentes textos y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.